Bienvenidos a Gyeongju, donde las tumbas parecen parques, las montañas esconden secretos milenarios y hace más de 1300 años una mujer se convirtió en la primera reina de Corea y creó algo que cambiará la historia para siempre. Cafés, templos, paisajes irreales y uno de los lugares más increíbles de Corea que no te podés perder. Vení y descubrilo con nosotros. ¡Vamos! Bueno, vamos a ver cómo es el tren de Corea. Es gigante, es como una lata de sardina, mira que. ¿Cuánto nos salió? ¿$7? Bueno, muy bien, para ir desde Busan hasta Gyeongju. Sencillito, económico y fácil. El tren salió bien, llegó temprano, fue cómodo, no tuvimos ningún inconveniente. Y una mostradita rápida para contarles cómo es la estación de Gyeongju. ¿Qué opinan? Bueno, estamos llegando al hotel, vamos a ver qué onda. El nuestro se llama Dubaki Guest House. Free welcome beer, llegamos. Where are you from? Argentina. Argentina. ¿Qué tal, chicos? Messi. ¿Todo bien? Vamos Argentina. Thank you. Are you playing the Squid Game or what? Yeah, it's like speaking. The Squid. Ay, mira qué lindo. Tiene desayuno. Bueno, vamos a ver la pieza de hoy. No está mal, creo yo. Tiene la ducha, el baño prolijo, sencillo. Y la pieza también, bastante sencilla. Pero bien, todo lo que necesitas. Cómodo y bien ubicado. ¿Y de precio cuánto estaba? En Gyeongju está todo casi entre 80, 90, $100 la noche. Y este estaba 145, 3 noches, 2 personas. No está tan mal, cuando en realidad pagarías muchísimo más en otros. Y está bien ubicado también, ¿no? En el centro. Así que bueno, Mira, por ejemplo, bastante bien. el hotel del frente, $500 por 3 noches. Y el hotel de enfrente es nada, como este, básicamente. Bueno, bonito y barato. Y cerveza gratis. Y encima tenemos desayuno. Y desayuno. Y desayuno también. Y estate atento porque se viene la guía de Corea del Sur, un viaje paso a paso, cómo recorrer el país y llegar a lugares que pocos encuentran, rutas, detalles y rincones que cambian la forma de viajar. Pronto. Primera cosa del día desde acá de Gyeongju. Hoy vamos a recorrer el templo Bulguksa. Es un templo patrimonio de la humanidad por la UNESCO en el 95. Tiene 6 tesoros de Corea del Sur. Fue inaugurado en el año 528 por el rey Beofeung de la dinastía Silla. Esta dinastía va desde el 54 a.C. hasta el 935 después de Cristo. Este templo y su creación coincide también con la adopción del budismo en el reinado. Y hay un personaje clave en lo que es la adopción del budismo en el reinado, que antes tenía prácticas chamánicas. Este personaje se llama Ichadon, un funcionario de la corte y un devoto budista. ¿Por qué es tan importante? Y la historia es muy loca. Él se ingenia un plan. ¿Y cuál es el plan? Convence al rey Beofeung de crear un decreto donde el budismo se aceptara como religión estatal. Pero después, en el 527, admite que este decreto había sido falsificado por él, sabiendo que lo iba a llevar a su ejecución. Según las crónicas coreanas, cuando lo ejecutan, sale sangre de color blanca de su cuerpo, lo cual se interpreta como un milagro, y esto obviamente ayuda muchísimo a que se abra paso para que el budismo termine ganando y consolidándose en el reinado y después para siempre. Bueno, ¿y qué significa Bulguksa? Bulguksa significa la representación terrenal del paraíso budista. Y toda la arquitectura, que es una de las cosas por las que se destaca todo este templo, representa un viaje espiritual hacia la iluminación. Así que este templo es súper clave en Corea del Sur. El templo sufre grandes daños en las invasiones japonesas cerca de 1598 y tiene una gran restauración entre el 69 y el 73 en el siglo XX.
Y vamos a seguir hacia la gruta que está acá cerca, que hay un colectivo que pasa cada 40 minutos, pero leí que en realidad era cada 1 hora. Así que bueno, mejor tomar este antes de quedarnos sin colectivo. Cuando bajan enfrente de la entrada del templo está también el Bulguksa Market, con un montón de locales de comida. Es como una callecita, acá adentro está lleno, pero también está acá enfrente, o sea la calle enfrente es todo el área. Entonces está bueno porque antes de seguir a la grota, por ejemplo, que nosotros vamos a ir ahora, está cerca, pueden almorzar algo, o antes de entrar al templo pueden desayunar. Estamos en el café que elegimos en Corea y miren quién nos trajo la comida. Un robot nos trajo la comida. Qué increíble. No se le cayó una gota, ¿eh? Gracias. No te puedo creer. Acá tienen los horarios del número 12 oficiales. Cada 1 hora. Cada 1 hora pasa. Bueno, estos son los horarios para volver cada 1 hora. Es el único que los lleva desde el templo hasta la grota. Y estate atento porque se viene la guía de Corea del Sur, un viaje paso a paso, cómo recorrer el país y llegar a lugares que pocos encuentran, rutas, detalles y rincones que cambian la forma de viajar. Pronto. Ahora sí, estamos en la gruta Seokguram, es nuestro segundo spot del día. Esta gruta fue construida entre el 742 y 774, también durante la dinastía Silla. La dinastía Silla es muy importante acá en Gyeongju porque era la capital de esta dinastía durante el reinado. No quiero olvidarme de contarles que tanto el templo Bulguksa como esta gruta son gratuitas, o sea, muy bien, porque para lo que es el templo, el predio, la atracción, todo lo que hay para ver y la significancia histórica, la gruta también en el 95 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, junto con el templo Bulguksa, y la entrada es gratuita, y son parques súper grandes donde pueden pasar fácil entre las 2, mediodía, así que bueno, muy bueno. ¿Y qué vinimos a ver? Esta grota es el Tesoro Nacional de Corea número 24 y se trata de una cueva construida a mano por bloques de granito que alberga en su interior un Buda de 3.5 metros rodeado de 33 estatuas. Ahora les voy a contar algo interesante sobre esas 33 estatuas. Esas 33 estatuas rodeando al Buda sentado son en realidad una representación de los 33 cielos del budismo. Y 33 no por cualquier cosa, sino porque es el número sagrado del Sutra del Loto. Además, el Buda, que está justo allá atrás, apuntaría para acá, es a propósito. Esta gruta fue creada como un santuario escondido para el budismo y además está alineada hacia el este, y esto hace que ni bien el sol salga, el Buda sea el que recibe el primer rayo de luz. Es una mezcla de arquitectura y arte budista que es reconocido a nivel mundial. Está hecho a propósito. Este Buda mira hacia el este, sale el sol y él es el primero en recibir la luz. Y un último dato genial. Después de las invasiones japonesas, sufrió muchos daños y lo quisieron restaurar utilizando cemento, que como les conté anteriormente, hasta el momento nunca se había hecho. Esto fue construido a mano por el hombre, piedra por piedra, sin usar mortero ni cemento. Cuando lo utilizaron para reformarla, en realidad la arruinaron. ¿Por qué? Porque empezó a acumular la humedad y empezó a dañar las estatuas que estaban adentro. O sea que esto hecho en el 700, o sea, estaba hecho de una forma tan perfecta que incluso cientos de años después, cuando lo quisieron simplemente restaurar, lo arruinaron. O sea, miren la sabiduría que manejaban en ese momento. Estamos en Hwangnidan Hill. Vinimos a ver uno de los barrios más emblemáticos de Corea del Sur y tiene un nombre que es muy curioso. Hwangni significa o se refiere a uno de los barrios de acá de Corea, y Dan Hill hace referencia a un barrio súper famoso de cafés y moderno en Seúl.
Entonces es como un juego gracioso de palabras por lo que le pusieron a esta calle. Como ven, minado de cafés súper modernos, pero acá a la izquierda también tenemos las tumbas que vamos a venir ahora de los reyes. Miren qué precioso paisaje y ustedes dirán, pero qué lindas colinas. Pero no son colinas, son tumbas. Dentro de estas colinas hay una cámara hecha de piedras donde enterraban a los reyes y reinas durante la dinastía Silla. Jeonju fue la capital de la dinastía Silla por casi 1000 años. Así que hay varios reyes y reinas enterrados por acá. Lo loco es que adentro de estas cámaras de piedra había objetos de oro, armaduras, se han encontrado un montón de artefactos increíbles. Hay una que se puede bajar a ver, pero preguntamos si se podía ver el rey y no se podía, así que bueno. Pero miren qué pedazo de vista increíble, y esto durante los inicios de la primavera. Nosotros ahora estamos en primavera, pero ya estamos casi en junio. Se puede ver el cherry blossom, o sea que todo esto se tiñe de rosa y de blanco. Increíble lugar, y es gratuito también. Otro parque gratuito. Sí que la tumba te cobran para ir a verla, pero creo que eran 3.000 wones, que no es nada, son $2 americanos. O sea, está súper bien para ir a ver una tumba milenaria de un rey. Tremendo lugar, aparte miren la paz que hay. No está con tanta gente y tienen la calle de la que venimos recién justo acá al lado nuestro. Mirá vos, treparse a la tumba cuesta $20 millones o hasta 2 años de prisión por el artículo 101 de la protección. Estamos en nuestro siguiente spot y lo que venimos a ver acá, con sus 9.17 metros nada más, es el primer observatorio de Asia y el más antiguo todavía en pie de todo el continente. Cheomsongdae es el nombre y fue construido hace 1300 años o más. Tiene exactamente 365 bloques de piedra representando cada uno de los días del año, y por la mitad, que tiene como una ventanita, representa los 12 meses del año. Tiene una forma de botella, como ven, invertida, que es súper avanzado para lo que era el momento, y también tiene una función. Todo lo que ven tiene una razón. La base representa lo que es la Tierra, y la parte de arriba, más redonda y fina, representa lo que es el cielo. Con esta torre, los astrónomos podían observar el sol, la luna y las estrellas y predecir las estaciones, las cosechas y más. El dato más increíble, y uno que les va a gustar, es que esto fue construido por la primer mujer reina de Corea, que fue la reina Seondeok, que reinó entre el 632 y el 647. Ella era una amante de la sabiduría, de la filosofía, del arte y la astronomía, y entendió el poder de entender el cielo para así gobernar la tierra. Así que bueno, ese dato me encantó, muy interesante. Y con esto les dejamos el Cheomdeok. Bueno, y ahora de camino a un puente muy increíble que les vamos a mostrar. No está de más decir que acá atrás hay un parque de flores que se llama el Lotus and Flower Park, que desde arriba tiene la forma como de una flor de loto. Lamentablemente no nos dejan subir el dron acá, o sea que, pero bueno, durante el día está muy lindo venir también. En la parte de la primavera hay flores por todos lados. Parada imprescindible si vienen para acá. Además, también está lleno de tumbas. Así que bueno, imprescindible parada. Ahora sí, ¿vamos a buscar ese puente? Vamos. Nuestra última parada de esta noche es el puente Woljeongyo. Este puente fue construido en el año 760, hace más de 1200 años atrás. Lamentablemente fue destruido y se reconstruyó en el año 2018. O sea que es una fiel réplica que hicieron también usando arquitectura antigua y métodos antiguos. O sea que no es el original, eso triste, pero es exactamente idéntico y data de hace 1200 años. Es momento de irnos a descansar y prepararnos para un día de mañana que va a estar muy bueno. Así que bueno, por el momento no vayan olvidándose de suscribirse, tocar la campanita
y darle un like al video que nos ayuda un montón. Nosotros nos vamos a comer y a descansar y nos vemos mañana. Quédense ahí que ya volvemos.